¿Qué tal, amigas y amigos? Muchísimas gracias por acompañarnos como siempre en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Tiziana Policel, presidenta de Consecomercio. Es un honor tenerla aquí en el estudio con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Interesante analizar lo que sucedió la semana pasada, que si lo llamamos de la manera correcta, no solamente estamos haciendo referencia a las fluctuaciones del tipo de cambio, sino a la devaluación del bolívar frente al dólar en un promedio que oscila en un 21% según las cifras oficiales del Banco Central de Venezuela. ¿Cómo afecta esto al sector comercio? Lo afecta de muchas maneras. La primera, le genera incertidumbre, que es quizás lo más grave. Es el tener problemas para planificar, problemas serios para comprar, para reponer inventarios, porque justamente en otros momentos probablemente podíamos hacer ajustes en los precios. Ahora la posibilidad de hacer ajustes en los precios es muy limitada, y es muy limitada porque el mercado está todavía contraído. Entonces hay toda una relación dispar entre lo que está ocurriendo y, por supuesto, el nerviosismo no ayuda. El nerviosismo no ayuda porque te genera un problema casi diario de tener que sacar números para ver de qué manera no te descapitalizas, de qué manera puedes incluso reponer inventario. Lo que está ocurriendo es que no se están reponiendo. En esta incertidumbre, pues se prefiere no comprar. Y entonces comerciante que no compra, después no tiene que vender. Ese es el problema. Haciendo referencia a las inspecciones que se realizaron la semana pasada, usted declaraba que en esas 3.000 inspecciones solamente 3 comercios estaban incumpliendo con el tipo de cambio oficial. Sí, son cifras que nos las ha suministrado directamente el SUNDE y el Ministerio de Comercio, porque hemos mantenido contacto permanente. Ellos nos han informado de las fiscalizaciones, incluso han ofrecido que haya presencia de los presidentes, de las directivas, de las cámaras de comercio de la zona, y eso es un aspecto muy positivo, porque demuestra justamente que el interés de las fiscalizaciones es hacerlo como debe ser, a manera de orientación, a manera de supervisión, que es como debe verse una fiscalización. Y justamente una de las cosas que encontraron fue que es prácticamente, no hay prácticamente comercios formales que no estén cumpliendo con la tasa del Banco Central de Venezuela. De hecho, algunos de los cierres que se produjeron ni siquiera fueron solo por el tema de la tasa del Banco Central, porque cuando ellos han observado eso, hacen el trabajo de orientación, explicación, pero no proceden a cerrar. Los cierres han ocurrido por otras irregularidades que encontraron. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, productos a disposición del consumidor que estaban vencidos. Entonces, esa es, digamos, y otros aspectos que vieron de temas sanitarios, etcétera, pero muy poco. Estamos hablando de 3 sobre 3.000, que es realmente una cifra que demuestra que independientemente que el comercio pueda estar o no de acuerdo con una disposición, se cumple. El comercio formal cumple con las disposiciones legales. Y cuando digo estar o no estar de acuerdo, es que ese no es para nosotros nuestro mundo ideal. El mundo ideal del comercio no es regirse por una tasa del Banco Central de Venezuela. El mundo ideal es tener una sola moneda y regresar a una estabilidad que nos permita trabajar de una manera mucho más programada y mucho más tranquila. Hablando de lo que sucede en la dinámica de los comercios, ¿qué sucede con aquellos comercios formales que no aceptan el bolívar como forma de pago? Bueno, también allí lo que detectaron ellos son muy pocos los establecimientos, y justamente hicieron el llamado a que el bolívar es la moneda nacional y que debe ser aceptada, etcétera. El tema no es tanto del comercio, es que realmente es el consumidor el que más bien está pagando con divisa, no es tanto del comercio. El funcionamiento del impuesto a las grandes transacciones financieras ha puesto sobre la mesa una posibilidad que muchos comercios, cuando se hacen transacciones entre bancos que son foráneos, no cobran este 3%, y esto hace que exista una fuga de este tributo. ¿De qué manera se puede regular esto? No, bueno, porque recordemos que cuando alguien paga, por ejemplo, con una tarjeta de crédito extranjera, esa transacción pasa por el Banco Central de Venezuela. En realidad, no es que está evadiendo, es una transacción que está simplemente siguiendo un camino diferente, pero no es una evasión como tal. Entonces, no, porque, insisto, esa transacción no es directa entre el comerciante y el banco extranjero. La transacción pasa por el Banco Central de Venezuela. ¿Cuál es el límite para identificar lo que es especulación y en aquello que puede incurrir un comercio para tener la capacidad de reponer el inventario?
no nos gusta hablar del término especulación, especialmente en momentos como este, porque la especulación de parte del comerciante ocurre cuando hay un mercado dispuesto a pagar y cuando existe posibilidades de pagar. En un país como el nuestro, donde la mayoría de los ciudadanos no dispone de crédito en sus tarjetas de crédito y donde además todavía no estamos observando la recuperación que quisiéramos ver, de hecho, cosas como estas desaceleran de alguna manera esa recuperación que aunque lenta la veíamos funcionar. La especulación ocurre cuando hay un mercado, cuando hay realmente posibilidades de pagar. Lo que está ocurriendo es todo lo contrario. El comerciante más bien cada vez reduce más sus márgenes de ganancia, en algunos casos quedando en cero. Hay comerciantes que nos han manifestado que después que pagan los exorbitantes impuestos municipales, pues no les queda nada, porque los márgenes en este momento son muy pequeños porque no hay un mercado que pueda resistir aumentos de precio. Entonces, aunque tú quisieras hacer aumentos de precios en tus productos, no es fácil porque dejarías de vender en este momento porque no hay posibilidades al no haber crédito, al no haber otros mecanismos y un mercado además con una remuneración un poco mayor. Subir el precio no es generalmente una opción. Lo que estamos haciendo la mayor parte de los comerciantes es bajar nuestros márgenes y eso es muy peligroso en momentos como este. ¿Por qué piensa que es peligroso? Porque justamente al bajar los márgenes, cuando ocurren estas fluctuaciones, pues por supuesto puedes perder. Hay muchas posibilidades de perder. Incluso nosotros estamos observando en Venezuela algo que se denomina fijación de precio por flujo de caja, que es algo que tú lo puedes hacer por periodos muy cortos, porque si no corres el riesgo justamente de descapitalizarte. La fijación del precio por flujo de caja es que simplemente al no tener crédito bancario y tienes obligaciones que cumplir, terminas rematando la mercancía a veces incluso por debajo de lo que te costó. Eso es algo que puedes hacerlo circunstancialmente. Aquí hay establecimientos que tienen mucho tiempo en esa práctica y por supuesto eso te conduce a una descapitalización. Usted siempre ha hecho referencia a lo que denomina voracidad fiscal. La Asamblea Nacional aprobó recientemente en primera discusión la Ley Orgánica de Coordinación y Armonización Tributaria. El diputado Ramón Lobo dice que con este nuevo instrumento legal se podrá evitar la doble tributación, la sobreimposición y la sobrecarga fiscal que puede afectar la actividad económica que se desarrolla en los municipios. ¿Ha leído algo acerca de esta ley? ¿Qué impresión tiene? No la hemos recibido formalmente. Hemos recibido un ejemplar de ese proyecto por vías, si se quiere, informales. Nosotros somos un poco cuidadosos en eso, quisiéramos opinar una vez que recibamos, ya lo hemos solicitado, el documento formal. Pero obviamente esta es la respuesta a denuncias que hemos hecho o a solicitudes más bien que hemos hecho durante ya más de 2 años en torno a la necesidad de que se entienda que tienen que existir ciertos límites. Tal como nosotros declaramos, hubo un momento en que los impuestos municipales tuvieron un incremento del 9.000%. Esto es inmanejable. Después de tanto conversar, en algunos casos, algunas cámaras de comercio lograron reducir un poco las alícuotas, pero esa reducción en algunos casos fue 500% de aumento, que sigue siendo mucho. Entonces, la idea, entendemos, de este proyecto es justamente buscar la manera de que los municipios tengan ciertos límites y puedan operar manejando su autonomía, y eso es lo que quisiéramos, que ese papel de trabajo, que ese proyecto, que ese proyecto de ley no pulverice la autonomía de las regiones, porque eso fue un logro importante. Entonces hay que buscar ese equilibrio entre la independencia y justamente de las regiones y que no se cometan los excesos que se han venido cometiendo y que en algunos municipios han motivado muchísimos cierres de comercio y lo más grave, que muchos de ellos pasaran a la informalidad. El diputado Jesús Farías en la Asamblea Nacional aseguró que van a hacer todo lo posible para que se mantenga el crecimiento económico. Él dice que en el sector privado hay un crecimiento que da cuenta de un crecimiento de 18%. ¿Cuál es la realidad hoy del sector privado? Bueno, lo que siempre decimos es que el crecimiento y los números hay que verlos de manera metodológicamente apropiada. Y cuando comparamos el año pasado con este, ya hay un error, si se quiere, metodológico. El año pasado teníamos unas condiciones todavía en pandemia que no permitían la operación continua de muchísimas empresas. Entonces, más bien nosotros en muchos casos nos fijamos en otros años como referencia. En algunos sectores se fijan en el 2014.
2014, en otros del 2016. Ese es el parámetro de referencia para de verdad determinar si estamos en la vía de crecimiento. Y todavía las cifras en ese sentido son un poco bajas. Por supuesto, hay mejoras. Si las comparamos con el año pasado, insisto, hay mejoras. Por supuesto, pero es que el año pasado las condiciones en las que trabajábamos eran unas condiciones que no se pueden considerar normales. Profesora, hay un tema bien importante. El presidente Nicolás Maduro ha dicho, a partir de lo que fue esta fluctuación del tipo de cambio, que se trataba de estrategias para detener el crecimiento económico. Hemos visto cómo a lo largo de todo este tiempo se ha estigmatizado tanto el sector privado y la vida del Ejecutivo Nacional. ¿Cómo hacer para que en un proceso donde hay un esfuerzo por una armonización de esa relación, situaciones como esta no sean un elemento perturbador? Bueno, obviamente mantener la comunicación, eso es básico y es lo que nosotros hemos hecho. Desde Consecomercio tenemos una comunicación permanente con, digamos, nuestro interlocutor en el gobierno, que es la ministra de Comercio. Ha sido una comunicación fluida en donde se nos ha escuchado y también nosotros hemos escuchado, que creo que es lo importante. Entonces, la clave justamente para que este proceso no se detenga es mantener el diálogo, mantener un diálogo respetuoso, mantener un diálogo en términos que se nos escuche y, por supuesto, nosotros seguir escuchando también. Venezuela y Colombia reanudan relaciones. ¿Cómo hacer para que ese fortalecimiento de esta nueva alianza en este nuevo tiempo no ponga al comercio venezolano en desventaja? Bueno, como hemos dicho, el tema del restablecimiento de las relaciones con Colombia hay que verlo con mucha prudencia, porque primero no es lo rápido que la gente quisiera. Son 7 años de interrupción de relaciones formales y en 7 años, cuando tú abandonas un mercado, alguien lo ocupa y tú tienes que empezar de cero y eso hay que entenderlo. Nosotros abandonamos algunos mercados, ellos abandonaron algunos mercados y por lo tanto hay que hacer un trabajo comenzando reconociendo las ventajas competitivas de ambos países. Estos son procesos lentos. El hecho de que se restablezcan, por ejemplo, las relaciones formales nos permite incluso tener cifras, tener algún tipo de estadística que nos permita justamente identificar esos nichos. Luego viene todo un proceso en el que tenemos que analizar justamente no solamente las ventajas competitivas, sino además las desventajas que hay en ciertas relaciones. Cito un ejemplo muy concreto: el transporte de carga venezolano no puede circular en Colombia por temas de ciertas disposiciones que ellos tienen. En cambio, al revés, esas disposiciones no existen. Entonces el transporte sí pudiera circular en Venezuela. Eso es algo que hay que sentarse a hablar, porque nosotros lo que aspiramos es igualdad de condiciones. Queremos competir, pero en igualdad de condiciones, y hay muchos aspectos que hay que abordar. Hay muchos productos que entran a Venezuela sin ningún problema, pero que el producto venezolano tiene ciertas limitaciones de ingresar a Colombia. Y esas cosas hay que corregirlas, hay que revisar los acuerdos, hay que revisar las disposiciones entre ambos países, pero todo eso no puede ocurrir si no abrimos los consulados. Eso es lo primero. Abrir los consulados. Que ya está en vía. El día de ayer ya los embajadores asumieron cada uno de sus cargos. Pero eso también tampoco es tan rápido. Hay que justamente iniciar algunos procesos que son importantes hacerlo. Gracias por estar con nosotros acá en Entrevista Venevisión. Se nos agotó el tiempo. Tiziana Policel, presidenta de Consecomercio. Gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa y al regreso más de Noticiero Venevisión. Quédense allí que ya venimos.